Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, lo escucho, profesor. Sí, efectivamente, quiero hacer un poco de este análisis que estás enfocando, de que todo empieza por la demanda con 4 preguntas básicas que están orientadas a la planificación. Y efectivamente, ¿no? Esas preguntas están orientadas en estas 3 dimensiones. Pero no puedo pasar de dejar y de preguntarles, en todo caso, si es también de ustedes, en el ciclo de vida del producto, ¿cuáles son los elementos del ciclo de vida del producto? ¿Ya lo tocaron, Patricia? No, no lo hemos llegado a ver. Si bien lo hemos visto antes, usted preguntaba, pero no lo hemos detallado aquí en esa posición. Como les comento, nos hemos centrado netamente en la demanda. Ya. No, me refería en otro curso. En otro curso no han visto el ciclo de vida, en Ah, marketing no han visto el ciclo de vida. Yo le he tocado de cierto, pero no quiero profundizar porque no es directamente el curso, pero tendrían ustedes que saber cuál es la etapa del ciclo de vida para poder entender estas preguntas. Entonces, por ahí va este cuestionamiento. ¿Saben ustedes las etapas del ciclo de vida? ¿Lo recuerdan en todo caso? no, la verdad, profesor, no lo llego a recordar. En todo caso, ¿usted podría darnos a detalle? Sí, claro, Profe, Patricia. yo tengo una idea. Para un ratito, Joel. Patricia, solo como sugerencia. No cuestiones lo que yo cuestiono. Si yo te estoy cuestionando es porque yo te voy a dar la respuesta. Entonces, ese es mi trabajo de un docente. Si tú cuestionas lo que yo te estoy cuestionando, más bien empieza en todo caso tú preguntándome. Profesor, no he visto el ciclo de vida, quisiera que usted me lo explique, pero si usted cuestiona lo que yo estoy cuestionando, está devolviéndome la pregunta, y eso no es correcto. ¿Le parece, Patricia? Mm, no, profesor, Ok, disculpe. ok, gracias, porque lo que voy a hacer es justamente explicarles el ciclo de vida, por eso pregunto si lo sabe. Entonces, basta con su respuesta, no lo sabemos, profesor, y yo puedo explicarle gustosamente, porque de eso se trata mi trabajo, de lo que ustedes no saben complementarlo. Joel, ¿usted quiere comentar algo, por favor? Sí, profe, tenía una idea del ciclo de vida de un producto que es como, por ejemplo, un ciclo económico, que tiene, por Uh ejemplo, -huh. un inicio, un crecimiento, una madurez y un punto de declive, que son Uh como -huh. fluctuaciones que podemos verlo en un gráfico de, Exacto. ¿no? Y Una curva ajá, que una se curva, basa, que se basa en tiempo y ventas, ¿correcto? O exacto, sea, es un eje de coordenadas donde tenemos tiempo y tenemos ventas. ventas, Y, ajá, y efectivamente, Joel, son esas etapas, la introducción, crecimiento, madurez o saturación y declinación. Sin embargo, no obstante, para efectos de poder entender nuestra demanda, a razón de lo que es nuestro curso, es necesario recordar 2 puntos que Kotler en algún momento lo comenta y algunos autores del Supply Chain Man lo enfocan también. Es en la parte previa, en el ciclo de vida, producto de introducción, crecimiento, madurez o saturación y declinación. Hay 2 que nos van a ayudar a responder esta pregunta. Es la etapa previa de la introducción, donde podemos encontrar la investigación de mercado y o el estudio de mercado, ¿correcto? Donde podemos hacer también estas preguntas. ¿Qué producto voy a vender? ¿Quién me lo va a comprar? ¿Cuándo lo va a demandar? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Fíjense las preguntas, ¿no? Entonces, fíjense las preguntas, ¿no? Y esto está relacionado lógicamente a el producto para poder justamente analizando mi producto, voy a establecer la demanda, porque la demanda está en función a estas 3 dimensiones definitivamente, pero vamos a empezar por una dimensión necesaria y a entender en la etapa del ciclo de vida. Porque yo estoy en la introducción, después de que he hecho mi investigación de mercado, que ustedes lo estarán viendo en marketing, el método de encuesta, observación directa, focus group, etcétera, análisis del comportamiento del consumidor, bueno, ya todo eso es parte del marketing, pero van respondiendo estas preguntas en el ciclo de vida. Cuando ya estés en la etapa de la introducción, y acá viene la reflexión, Patricia, tú vuelves a hacer esta pregunta. Entonces tú dices, de la pregunta, ¿qué producto realmente ese producto está introduciéndose bien en el mercado? ¿Quién me iba a comprar en la investigación? El segmento de mercado de niños.
Ah, correcto. Estoy en la etapa de introducción. ¿Quién me está comprando lo correcto? ¿Cuándo me está comprando? ¿Cuál es el proceso de recompra? Y ahí justamente en ese cuándo ya empieza a responder la pregunta de mi demanda. Porque a razón de que cuando puedo tener la rotación del producto. Y esa rotación del producto es la que me va a ir ayudando a determinar la demanda junto con otras variables, ¿no? ¿Y el cuánto? Oye, mira, yo había previsto para mi primer mes 50 unidades en la etapa de introducción. En mi etapa de crecimiento tenía un crecimiento del 100%, 200%. Ah, qué bueno. Ya estoy en mi etapa de crecimiento, pero voy viendo. Y ahora a esto se agrega estos elementos del producto. Y ustedes lo revisarán más, pero para nuestra demanda es interesante en el ciclo de vida. El producto tiene 3 elementos: los atributos, los beneficios y los servicios de apoyo, ¿correcto? Entonces, a razón de estos 3 elementos, atributos, beneficios y servicios de apoyo, van a ayudar, complementar, sostener el ciclo de vida. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en la etapa de crecimiento y quiero desarrollar una innovación, una propuesta nueva a mi producto, utilizo el famoso ID, que es la investigación y desarrollo. Y mi ciclo de vida y por consiguiente mi demanda, que es justamente lo que estamos analizando, va a estar sostenida sobre ¿qué? Sobre un atributo del producto, sobre un beneficio, sobre innovación, sobre una creatividad que le está dando al producto, un valor agregado, un valor añadido, etcétera. Entonces, importante entender el ciclo de vida que pueda tener el producto basado en introducción, crecimiento, madurez, declinación y hay dos que les comentaba: la investigación de mercado, que es la parte previa que está debajo del eje coordenada, y ustedes lo van a revisar cuando estén en marketing, que es ventas y tiempo. Y ahí abajo tiene la investigación del estudio, y el otro que es al final, cuando tú estás en una, perdón, cuando tú estás en una caída, cuando ya estás saliendo del mercado, tienes dos opciones: la salida del mercado de tu producto o el relanzamiento. Entonces, en esa etapa del relanzamiento, vuelves a formularte las preguntas, ¿no? ¿Qué características del producto? ¿Qué beneficio del producto puedo hacer? Ahorita voy a poner ejemplo. ¿Quién sería mi cliente? ¿Quién sería aquel que en este relanzamiento me podría ayudar? ¿Cuándo es el momento de lanzar, hacer este relanzamiento? ¿Y cuántas unidades, a razón de mi demanda, cuánto puedo mantenerme en el mercado? Ah, correcto. Y le voy a poner ejemplo para que lo entienda. Hace muchos años, acá en el Perú, había dos empresas cerveceras muy grandes, que era la Compañía Nacional de Cerveza, cuya marca era Pilsen Callao, y la otra era Corporación Bacus y Johnson, con la marca Cristal. Siempre, hasta más o menos los años 90, ustedes a lo mejor todavía no habían nacido, la Pilsen, por estadística, lo pueden ver ustedes, eso sí hay data, pueden encontrar, Pilsen era la empresa líder y Bacus era la segunda, Cristal, ¿correcto? Pero de pronto hubo un problema en Pilsen en el año 92 para 93, justo me tocó trabajar en esa época, yo estaba como jefe en la zona de Tarma y Chanchamayo para adentro, y tuvimos prácticamente un año desastroso, hasta que pasado ya un tiempo, Pilsen Callao fue absorbida, mejor dicho, se vendió a la corporación Bacus y pasó a ser parte de Bacus. Más o menos el año 90-2000, entre los finales de 90-2000, Bacus decide sacar del mercado a la marca Pilsen Callao. La finalidad se presume, se intuye que era para darle mayor fuerza a su marca Cristal, para hacerla premium y hacerla líder. Sin embargo, no obstante, digo se presume, eso no lo tenemos claro en esta investigación. Sin embargo, no obstante, había mucha gente como yo, de mi generación, que habíamos degustado Pilsen. Entonces, ¿qué hizo Bacus? Porque era dueña de la marca Pilsen, hizo un relanzamiento y tomó como datos históricos la demanda de Pilsen, ¿correcto? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a relanzar? Y acá viene lo que les comentaba: atributos, beneficios y servicios de apoyo. ¿Qué relanzo? Relanzo Pilsen Callao,
pero con una nueva botella de color verde. ¿Quién me lo va a consumir? Los jóvenes con una perspectiva o prospectiva de amistad. ¿Cuándo lo voy a lanzar? Y eso fue una pregunta determinante. Buscó un momento entre octubre y noviembre para poder hacer este tema de jueves de pata y generó la necesidad del Día de la Amistad. Y ahí está el cuándo. Y el cuánto tomó datos históricos, porque Pilsen que ya había sido líder en el mercado. Y sobre los datos que había tenido con CMC, con la anterior empresa, dijo, esta es la demanda que debería cubrir Pilsen Callao para este tipo de ¿quién? De consumidor ¿con qué? La pregunta ¿qué? Con una presentación de color verde. ¿Cuándo? Cuando generemos un concepto de amistad. ¿Y cuánto? Ya tenemos la cifra. Fíjense qué importante fue este relanzamiento. Investiguen un poco más porque esto lo puede dar al tema comercial, pero para analizar este tema que es relacionado a nosotros, esta cadena, para poder entender la demanda, tiene que entenderse bien al producto, muchísimo, en el ciclo de vida, por eso va a la mano. O sea, es más, yo todavía me atrevería a decir, no a afirmar tajantemente, pero sí a decir que es importante este análisis de que empieza por la demanda, por el ciclo de vida. Por eso me permití interrumpir a Patricia para poder darle mayor énfasis a este ciclo de vida. ¿Correcto? No sé si ahí tienen alguna pregunta del caso que les he puesto de Pilsen. Si se entendió estas preguntas, sí, Joel, quisiera saber el resto, por favor. ¿Sí? A ver si tienen alguna pregunta, si lo entienden, el ciclo de vida, que ustedes lo van a desarrollar porque hay estrategias en cada etapa del ciclo de vida, se analiza el tema del consumidor, etcétera. ¿Sí? A ver, no sé si tienen una pregunta, Patricia, ¿te quedó más claro ahora el ciclo de vida? Profesor, Sí, sí, Joel, te escucho. O alguien que estaba preguntando. Sí, Joel, a ver. esa etapa que mencionó, que es previa al ciclo de vida de un producto, ¿se refiere a un estudio de mercado o es otra A ver, etapa fíjate, diferente? Joel, fíjate, normalmente en la etapa de introducción se debería hacer esta investigación del estudio. Y acá viene un marco que puede ser lo polémico y coméntenlo con su profesor de marketing. Algunos atribuyen que la investigación y el estudio puede ser lo mismo, ¿ya? Y por eso la ponen dentro de la etapa de introducción, dentro de introducción. Sin embargo, no obstante, en la actualidad, esta investigación lleva más a dónde? A tratar de entender más el comportamiento del consumidor como una variable determinante. ¿Y por qué? Porque se investiga las distintas necesidades y deseos. Por eso viene, perdón, y aparece el concepto de neuromarketing, porque el tema de la neurociencia. Entonces, algunos autores modernos, a la cual yo comparto este punto de vista, consideran en la etapa previa la investigación como una recapitulación de datos, es decir, mecanismos como el focus group, encuestas, entrevistas, etcétera, que vendría a ser solamente investigar, traer datos, mientras que el estudio es el entendimiento. Nótese acá la diferencia para unos autores más modernos. Sin embargo, para los autores clásicos, investigación y estudio pueden ser lo mismo y lo ponen dentro de la etapa de introducción. Para algunos más agresivos, más modernos, más arriesgados, consideran esta etapa antes de la introducción, porque dicen, yo no voy a invertir, yo no voy a arriesgar si no tengo bien claro el estudio y el comportamiento del consumidor al que el cual yo quiero llegar. Ese es mi segmento, mi target, mi público objetivo. ¿Por qué? Porque en función a eso yo voy a abastecer a esa demanda. Y está clarísimo la imagen que nos presenta tu compañera. Todo empieza por la demanda. Porque imagínate toda la cadena, si no la tienes definida bien la demanda, y en este ciclo de vida en la etapa, porque en la etapa de introducción tendrás a lo mejor una demanda todavía conservadora. En la etapa de crecimiento será un poco más sostenida. En la etapa de madurez, consolidándote ya en el mercado, podrás evaluar ya tu demanda permanente. Pero si tienes un declive, imagínate tu demanda en cuánto puede estar cayendo, que es lo que ha pasado en muchas empresas en este escenario, ¿no? Con una demanda permanente, sostenida por muchos años,
Imagínate, ayer escuchaba que esta empresa de transporte Soyuz se está declarando en quiebra. Esta empresa de transporte que va al sur. ¿Cuántos años ha estado Soyuz en el mercado con una demanda permanente y latente para el sur chico? Hoy se está declarando en quiebra. Imagínate cuál ha sido, lógico, 3 meses de para con las unidades, cuántas unidades paradas, mantenimiento personal, ya no pudo más. Entonces, ¿cuál es su demanda? Ellos tienen una proyección de pasajeros totalmente, tanto así era que esta empresa se daba, para mí era un lujo, ¿eh? Se daba el lujo de sacar cada 15 minutos o cada media hora carros. Imagínate la cantidad de carros y la cantidad de demanda que tenía. Y tenía como 3, 4 servicios. Entonces, fíjate a lo que queda. Por eso hay que analizar muy, muy estratégicamente el ciclo de vida para entender esta demanda. Va asociado, ¿correcto, Joel? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes lleven este concepto en marketing, pueden armar más la polémica, si investigación y estudia lo mismo, dónde está la diferencia, pero para algunos autores un poco más agresivos, un poco más arriesgados, esta parte de la investigación es una recopilación de datos en etapa previa y el estudio es el comportamiento, entender la mente del consumidor para después recién entrar a un proceso de introducción. ¿Por qué? La respuesta es muy simple, minimizan el riesgo a razón de su demanda. ¿Sí? Muy bien. Patricia, ¿ahí quedó más claro entonces? Sí, profesora, en relación al ciclo de vida del producto. Perfecto. Si alguien del auditorio tiene otra pregunta, por favor, encantado de poder entenderlos. Brenda, qué milagro que hoy estás callada y tampoco estás escribiendo nada. Me llama la atención. Roberto Montes, de igual forma, ¿está todo bien? ¿Sí? Profesor, Sí, profesor, ¿me escucha? Aldair. ¿Cómo estás? Sí, sí. Ah, Te escucho, Aldair. ¿cómo está? Con respecto a Soyuz, es, creo que he escuchado que es una jugada que han hecho para empezar todo como y evadir sus deberes. Sus obligaciones, sí. También escuché eso, Sí, profe. Aldair, sí, sí. Yo no quería entrar a la parte suspicaz, porque así como está ahí este tipo de comentarios, vamos a llamarlo, positivos, hay también comentarios negativos. Puede ser, ¿ah? Porque lo que pasa es que también hay un tema legal ahí, ¿ah? Ahora le llamo un poco como abogado, ¿no? El tema de la responsabilidad civil, la ley general de sociedades, ¿no? Entonces yo puedo liquidar una empresa, no tengo los activos o la transfiero mis acciones y descargo un poco, pongo una junta acreedora y la junta acreedora es la que se va a hacer responsable de mis activos y mis pasivos, pero dentro de eso ya para eso ya liquidez. Hay unas triquiñuelas legales que se pudiesen hacer, pero yo les ponía en todo caso como un ejemplo, vamos a llamarlo, figurativo para que tengan el ciclo de vida. Por ahí, pero muy bien tu comentario de ahí, te agradezco, muy bien. Claro, el proceso de liquidación, sí, Brenda, ¿no? Jurisprudencia, profe. Sí, es jurisprudencia, definitivamente, pues, ¿no? Ya, cuando puedan entender, hay un curso que también ustedes van a llevar, lo que es ¿cómo se llama? Ley General de Sociedades, Derecho Administrativo, pueden un poco tocar estos temas más. Pero que hay una jugada de ir, es probable. No podemos negarlo, ni tampoco afirmarlo, pero hay una conjetura al respecto. Pero figurativamente, si quieren, busquen cualquier contexto. Ahora, saliendo otro ejemplo, miren los restaurantes, por ejemplo, ahorita, ya creo que hoy, mañana, apertura en restaurantes en Miraflores, ya ese es un relanzamiento, pero al 40% de su capacidad, ¿no? Entonces, sí, son triquiñuelas, Milagros, sí. En el argot legal se llaman triquiñuelas, que son trampitas, son situaciones que le buscas dentro de los vacíos legales, porque en muchas leyes hay muchos vacíos legales. Las Hay jugadas, principios, profe. ¿cómo, Joel? Las jugadas. Sí, sí. Ah, Milagro se acuerda de las triquiñuelas, claro, en derecho administrativo algunos que han llevado conmigo las famosas triquiñuelas. Creo que le gustó esas palabritas. Son jugadas en todo caso, Joel. Pero para sintetizar, sacando del contexto, miren en todo caso los restaurantes, ¿no? 40% de su capacidad instalada es lo que tienen que ahorita abastecer, el resto lo pueden hacer por delivery, pero igual están en una etapa de relanzamiento.
con algunas características del producto, y ahí nuevamente regresamos al producto del ciclo de vida, ¿no? Pueden haber estado en mucha madurez, como la mayoría de restaurantes, porque es un negocio altamente rentable en el Perú, los restaurantes, pero de pronto con esta pandemia, una caída súbita, ¿no? Hoy se están relanzando después de un periodo de más de 120 días, su estrategia no es la misma, entonces ahora yo te preguntaría, ¿cómo proyectas una demanda después de 120 días paralizado? ¿Cuál sería un pronóstico de ventas para un restaurante? ¿Cómo empezarías a comprar los insumos? ¿Cómo harías tu cadena de suministro para abastecer la posible demanda que vas a tener ahora con el relanzamiento? ¿Ven? Van por donde los quiero jalar, ya se van dando cuenta la importancia de este ciclo de vida relacionado a nuestro tema que es la demanda. ¿Ok? Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, comentario, vamos a continuar con Patricia. El comportamiento de la demanda. Adelante, Patricia. Ya. Me había quedado en la parte del producto, que les había dicho que el análisis de todos los productos del portafolio de productos es muy importante para obtener la información de los distintos factores de la demanda. Ahora vemos la parte del cliente, que Pero es un ratito, necesario. Patricia, disculpen, en todo caso solamente voy a complementar. En este comportamiento de la demanda, econometría o economía, ustedes verán acá, por ejemplo, las elasticidades cruzadas, cuando oferta y demanda, eso por ejemplo es parte de un comportamiento de la demanda, ¿ya? El tema de las elasticidades cruzadas. Esto trae consigo algunos factores como la estacionalidad, que son factores que pueden determinar un mayor o un menor crecimiento de tu demanda. Los ciclos, inclusive los ciclos periódicos que pueda tener una empresa, contribuye también al tema de la demanda, entre otros. A eso se le llama el comportamiento de la demanda, que están netamente factores externos que están influenciando en la parte interna de la organización, ¿correcto? Y mira, también habla de estrategia de inventarios, ¿no? La gestión de inventarios, control de inventarios, etc. Ahora sí pasemos al cliente, por favor, Patricia. Ya, en la parte del cliente es necesario realizar un análisis para poder obtener información acerca de los diferentes patrones de la demanda. Esto de los patrones de la demanda lo vamos a ver después. Ya. Para poder predecir las ventas futuras de los productos, una empresa tiene que responder estas preguntas que se pusieron acá. ¿Quiénes son nuestros clientes? Que está relacionado aquí. ¿Qué tan leales son estos clientes? ¿Y cuáles son sus patrones de consumo? Como le comento, eso lo vamos a ver después. Y con relación al horizonte de tiempo, Pero está la una pregunta, Patricia, para usted. ¿Alguna diferencia entre cliente y consumidor desde su punto de vista? Desde su punto de vista, ¿alguna diferencia entre cliente y consumidor? consumidor relacionado al producto final que realiza la empresa, y el cliente puede dividirse en clientes internos o externos de la organización. Uh-huh. Aquellos que también pueden, yo un cliente puede ser consumidor, un consumidor puede ser cliente. Claro, el cliente externo vendría a ser el consumidor, pero el cliente interno es, por ejemplo, no sé, el área de marketing saca la información relacionada a la demanda, al pronóstico que se puede realizar, y esa información le puede servir a otras áreas. Perfecto, Patricia, efectivamente, pero solo un comentario final. En todo caso, es el que compra, vende. Sí, claro. Y el consumidor es el que consume. Pueden ser los dos, Un definitivamente. ejemplo, Sí, Joel, por favor, dale. justamente en la clase de marketing estábamos viendo eso hace semanas Qué y bueno. leí un ejemplo en una página de internet. Por ejemplo, cuando un padre de familia se acerca a comprar pañales, en este caso el cliente sería el padre porque es el que paga y el consumidor sería el bebé porque es el que usa los pañales. Sí, efectivamente, Joel. Sí, ese es un buen ejemplo, ese es el ejemplo más didáctico para poder entenderlo. Y efectivamente, Roberto, un cliente interno también es parte de la organización. Hay un banco que trabaja mucho los clientes internos. Imagínate trabajando en un banco y que tengas cuenta en otro banco. No podría ser. Entonces, si tú trabajas en ese banco, tienes que tener tu misma cuenta del mismo banco. A eso llamamos un cliente interno. Pero más allá viene un poco el tema del comportamiento organizacional, el clima organizacional. Solo para complementar, para que puedan entender más y convertir esto en el tema relacionado para nuestra demanda. El cliente pasa por el proceso comercial. Investiguen un poco los elementos del proceso comercial y el consumidor efectivamente es el que usa, el que hace el beneficio de este producto o de algunas características, ¿no?
que lógicamente puede ser también cliente. El cliente pasa por el proceso comercial. Y hay una parte del proceso comercial que es la transacción. Ya, en esta parte de transacción es cuando se da el bien a cambio de un dinero. Ahí, digamos, estamos ya justificando la demanda de mi producto relacionado a lo nuestro, ¿no? En esa etapa de los elementos del proceso comercial, en la etapa de transacción, es donde se está justificando ya la demanda. ¿Cuándo? Cuando tú me estás dando dinero y cuando yo te estoy dando el bien. Entonces, ahí, digamos, se justifica ya la demanda. En los elementos del proceso comercial que utiliza el cliente. ¿Correcto? Por eso, para estos efectos, utilizamos cliente, más no de consumidor. Sigamos, por favor, Patricia. Si no hay ninguna pregunta. Ya, bueno, como había detallado, la empresa para eso tiene que responder algunas de las preguntas como quiénes son, dónde están ubicados, qué tan leales son ellos, perdón, y cuáles son sus patrones de consumo. Relacionado al horizonte del tiempo, que vendría a ser la tercera dimensión, es que nosotros tenemos que saber el número de periodos que necesita ser pronosticado, o sea, cada cuánto debe ser pronosticada la demanda. Y esto depende de la interacción con otros procesos de planificación que está relacionado a los clientes internos de la organización. ¿De qué depende el comportamiento de la demanda? Mejor dicho, el horizonte depende del comportamiento de la demanda, de la estabilidad, la volatilidad del mercado, de la flexibilidad o capacidad de respuesta de la organización. O sea, cómo se comporta la demanda, que está relacionado a los patrones de los patrones de la demanda. El de estabilidad o volatilidad del mercado, por ejemplo, en el caso del Mundial de Rusia 2018, cuando nosotros estábamos a casi nada de clasificar al Mundial, dependía de un partido para saber si es que las ventas de los polos y las camisetas y todo lo relacionado a artículos deportivos se iba a triplicar o en todo caso iba a bajar la producción de esto. Y también depende la flexibilidad o capacidad de respuesta de la organización, que lo tomo con el mismo ejemplo, porque digamos, si yo produzco en promedio 40 unidades y de la nada empiezan debido a este fenómeno del mundial, empiezan y quieren adquirirme el triple de mi capacidad, es también importante por parte de la empresa si es que se puede adaptar a esa situación y qué tan rápido se puede adaptar. ¿Quiere añadir algo, profesor? ¿Cómo no? Sí, mira, importante este tema de la flexibilidad y la volatilidad. Acá son factores muchas veces externos que pueden ser controlados, entre comillas, pero yo particularmente discrepo un poco con la teoría, que ahí viene que no puedes controlar. O sea, tú puedes controlar, al ejemplo que usted ha puesto del Mundial, ¿tú podrías controlar el partido? Bueno, entre comillas, digamos que no, salvo que haya habido un arreglo bajo la mesa. Pero es un factor incontrolable, entonces lógicamente la demanda en ese momento de los souvenirs dependía directamente, a eso voy, dependía, ¿no? La palabra depender. Entonces, en este tipo de situaciones hay una dependencia de factores externos incontrolables, ¿no? El clima, es cierto, tú el clima lo puedes controlar, entre comillas, sabes que ahorita estamos en invierno, acá en Lima. Ah, correcto, pero de pronto estás todo el mundo bien abrigado y te empezó a servir el sol. A ver, explícale eso, pues, y encima que Senami dijo, vamos a tener lluvia. Y de pronto, en lugar de lluvia, tenemos sol. A eso voy. Entonces, hay que tener una capacidad de adaptabilidad. Por eso es importante ese stock de seguridad, ese stock de reposición que te permitiría en un punto de recompra tener lo suficiente para poder tener esta perspectiva, ¿no? Para poder tener este patrón de volatilidad que se te puede presentar. Sigamos, Patricia. Ya, como les comento, este es no un artículo, bueno, un artículo del blog de SAM, que lo pueden encontrar fácilmente como la planificación de la cadena de suministros, y te habla directamente de también una parte esencial que es la planificación de la demanda. Ahora les pasaré a explicar directamente el tema que vendría a ser la demanda. ¿Cómo, cómo está definido en sí la demanda? Bueno, está relacionado con necesidad, con la palabra necesidad, porque la demanda se entiende como el conjunto de bienes y servicios que requieren los consumidores para poder satisfacer sus necesidades. En el tema de la importancia de la demanda, por el momento solamente me voy a centrar en relacionado a la toma de decisiones. La toma de decisiones como tal, nosotros estamos ¿cómo explicarlo? Estamos directamente relacionados con la toma de decisiones, ya que nosotros nos estamos formando para ser administradores.
Entonces lo he tomado desde esa perspectiva. Ahora, según la parte de la toma de decisiones, se pueden dividir bajo tres, digamos, circunstancias. La toma de decisiones bajo certidumbre, que se refiere a que uno ya conoce el panorama, uno ya conoce el contexto, no hay muchos cambios en el ambiente. La toma de decisiones bajo incertidumbre, que es el más común, por así decirlo, porque nosotros siempre estamos expuestos a cambios. No podemos controlar, como dijo el profesor, hay muchos cambios que afectan directamente a la organización, afectan directamente a la producción, etc. Bajo riesgo, que vendría a ser un nivel intermedio entre el bajo certidumbre y la baja incertidumbre. Ya. Como les había comentado, la toma de decisiones bajo certidumbre, ¿cómo lo relacionamos al tema de la demanda? Aquí se les he puesto un ejemplo. De preámbulo ya les había dicho que la toma de decisiones bajo certidumbre está relacionado a que el gerente general, o bueno, el gerente en sí, la persona, conoce el panorama, conoce el contexto, conoce la situación actual, sabe qué es lo que puede pasar en un futuro, ya que no se presentan muchos cambios en el ambiente. Y a ver, voy a proceder a leer este ejemplo. Por favor. El gerente, por ejemplo, pueden ser nosotros de aquí a unos años. Tú como gerente tienes que decidir si conviene construir una instalación pequeña o una instalación grande. ¿De qué depende? Depende de la futura demanda que puede llegar a tener esa instalación. Digamos, tú quieres poner un restaurante y quieres saber en qué lugar o quieres saber qué te conviene más, poner una instalación pequeña o una instalación grande. ¿De qué depende esto? De la demanda futura que puede llegar a tener la instalación. Como les digo, le toma decisiones bajo certidumbre. El gerente, o bueno, la persona ya conoce el panorama que le va a venir en un futuro, es decir, ya conoce lo que va a pasar. Es por eso que aquí se pone que el gerente conoce con certeza los beneficios que producirá cada una de las alternativas. Y aquí pone el punto mínimo y el punto máximo de la demanda que puede llegar a obtener. Pone aquí tres alternativas, en las cuales la instalación pequeña tiene como punto mínimo de la demanda 200 y como punto alto o punto máximo 270. Por el contrario, la instalación grande tiene punto de la demanda más baja de 160 y el punto máximo de 800. La alternativa, la 3, no hacer nada, significa no invertir, no generar algún tipo de riesgo. Entonces la pregunta va a estar orientada a, si tú tuvieses la decisión y sabes que la demanda futura va a ser baja, ¿cuál opción escogerías? Yo le hago la pregunta a cualquiera, no sé si quieren Sí, muy buena. A ver, por favor, a ver, ¿qué decir? Así, digamos, a ojo como lo ven, así con estas cifras, ¿qué decisión toman ustedes? Sí, a ver, si dice que la demanda futura va a ser baja, ¿cuál es la opción? ¿Haces una instalación pequeña, grande, no haces nada? Suena feo, ¿no? No haces nada. A ver, ¿qué decisión toma Paul Martín Aquino? Voy a empezar a preguntar yo, Patricia, si me lo permites. Claro, normal, profesor, no hay ningún problema. Gracias. A ver, Paul Martín Aquino. Sí, profesor, dígame. A ver, la pregunta. No escuché bien, profesor, ¿podría repetirme, por favor? Ya, lo vuelvo a repetir. O sea, Por favor. la toma de decisiones bajo certidumbre, el gerente o la persona ya sabe lo que va a pasar en el futuro. O sea, lo que va a pasar en el futuro es que la demanda ya conoce los beneficios previamente, ya sabe que una instalación pequeña tú vas a tener como mínimo, o como mínimo vas a vender, digamos, 200. Lo máximo que puedes llegar a tener es 270. Por encontrarle a la instalación grande, tú como mínimo vas a poder obtener 160 y como máximo 800. Pero aquí en el ejemplo, o mejor dicho, en la pregunta, te está diciendo que tú conoces que la demanda va a ser baja. Conoces que va a pasar eso, o sea que no va a llegar a vender mucho la empresa, por así decirlo. Entonces, tienes tres alternativas, o escoger la instalación pequeña, la instalación grande, o en todo caso no hacer nada. Si en todo caso tú tienes ya digamos, la certeza de que la demanda va a ser baja, yo elegiría
la instalación pequeña porque, número uno, te está brindando una mayor cantidad en comparación a la instalación grande y ende, por ser pequeña, va a generarte menores costos. Ujú. Claro. Bueno, Eh, es un sustento, por lo que es pequeña, te baja los costos. Mm. claro, o sea, profesor, para Sí. responderle a mi compañero en sí, lo que ha dicho está correcto. Si bien, si lo ponemos ahora en la realidad, no Espérate, está Patricia, como... Sí, Patricia, perdóname. Vamos a preguntar a otra persona para que puedas usted redondear ya, su idea, perdón. si me lo permite. Vamos a preguntar a un par de personas más. A ver, por favor. A ver, ya, Sheila Claudia. Buenos días. Sheila Claudia. Sí, profesor, buenos días. ¿Cómo le va, Sheila? Bueno, Qué gusto saludarla. ¿Cuál es su opinión, por favor? Ya escuchó la pregunta. ¿Cuál es su Ujú. comentario, su análisis? sí, bueno, igual, antes que usted me pregunte, mi compañero Paul, igual tenía la respuesta que sería la instalación pequeña, porque si ya sé que la demanda futura va a ser baja, pues entonces, a mi parecer, no es necesario tener una grande que quizás en ese momento me genere más gastos. Entonces, solo la pequeña Ah, que me, adicional a ello, me da más cantidad, ¿no? 200 en comparación a la grande que 160. ujú. Muy bien, muchas gracias, Sheila. Muy interesante su comentario. Y una última pregunta se la vamos a hacer a Janet Tixe. Buenos días, Janet. Buenos días, profesor. Sí, ¿Cómo le justo va? quería participar. Por Bueno, favor. de forma personal, como indican mis compañeros, reducirían los costos y también es muy importante tomar en cuenta que estaríamos contratando menos personal. Entonces, por ese Ajá. lado también se reducirían los costos, ¿no? El mantenimiento de la planta, como por ejemplo puede ser la luz, el agua, pero también los sueldos del personal, que obviamente serán en menor cantidad, porque esta es más pequeña, ¿no? O sea, usted un poco se va por la reducción de costos fijos. Vamos a Exacto. ver por ahí. Y claro, y en cuanto al costo de personal, ¿no? Que también es muy importante porque va a entrar en menos cantidad. Ujú. Muy bien. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Sheila. Muchas gracias, Paul. Yo tengo una duda. A ver, Roberto. En este caso, para hallar lo que es la demanda, es decir, predecir la demanda por el tema de incertidumbre, se está tomando los conocimientos previos del mercado, como también la información de los años anteriores. Esto se puede hacer solamente de forma, eh, por así decirlo, con el tema de los conocimientos y la información que tenemos, o también se puede hacer, como habíamos explicado la semana pasada, con el tema del ERP, ¿verdad? Claro, claro. A ver, muy buena tu pregunta, Roberto. Eso no es cuando ya tengo pedidos. Brenda. O sea, eso no es cuando ya tengo pedidos y es estimable. Porque en No, este el caso es ERP pronosticado. El ¿cómo se llama? pronosticado. Pronosticado es de que va a tener una demanda baja. Pero todavía no estamos hablando a nivel de pedidos ni nada. No, el ERP te puede anticipar la demanda que va a haber en el mercado, pero en un factor ideal, es la mala. Ah, bueno, así. A ver, sí, las dos intervenciones están muy buenas. Y me encanta que me la polémica. Efectivamente, Roberto, el ERP te podría ayudar a tener ya unas cifras, pero el abastecimiento de la data que le vas a dar a ese ERP está en función a datos históricos, ¿ya? A una tendencia también del mercado y también a un crecimiento del mercado, cuya participación de la empresa también va a tener que ver, lógicamente a razón de la demanda que está proyectando. Lo que habla Brenda es que si tú has hecho un pronóstico tomado como base datos históricos pasados, haciendo ya que mensual, trimestral o semestral, también sirve esa data para poder tener claro si tu demanda va a ser baja o alta, en el caso que estamos poniendo ahorita. El RP ayuda, pero no sé si lo ha visto, que tampoco, o sea, no es preciso si es que tú no le vas a dar el insumo tan preciso, porque no podrías darle un insumo preciso. Recuerda, estás pronosticando, estás desarrollando un pronóstico que puede ser subjetivo
en la medida que haya un factor externo que no lo puedas controlar y te cambie todo el pronóstico. Y por consiguiente, si eso lo tienes con el ERP, no te cuadra más. O sea, lo ideal en el ERP sí es que tengamos el sistema optimizado y bajo un constante o bajo un escenario constante, predeterminado, estable, con margen de más o menos un 5 o un 10%. Ok, es permisible. Pero si ya hay un factor que en el ERP lo tenías, yo te aseguro que los ERP ahorita en estos 100 días han estado funcionando igual y te siguen dando la cifra igual, porque el sistema no los han cambiado, porque la proyección, y es más, todavía voy a antagonizar algo más. ¿Qué pasaría si tu proyección de demanda anual estaba en un 18 o 20%? Eso lo has tenido que programar. Y por ende, al momento que te salía la cifra de tu demanda, alta o baja, claro, hay un gallo por ahí. Sí. Entonces, alta o baja, cambia. Por eso, quiero recomendarle, Roberto, efectivamente, tener un contexto en el ERP, ¿ya? Pero recuerda que, o sea, es bueno también tener cifras históricas pasadas bajo escenarios constantes, normales, más no acéfalos, más no polémicos, que te podían cambiar el resultado de ERP, ¿no? Y por ende también hasta el mismo pronóstico te cambia, ¿no? Hasta el mismo pronóstico te puede cambiar frente a un escenario distinto, ¿no? Entonces, matizar en todo caso los dos, ¿no? Matizar los dos, ¿no? ¿Qué pasó el año pasado en esta época? Más bien en esta época todo el mundo tenía mayor demanda, julio, porque tenía la gratificación. A estas alturas, 21 de julio, casi el 90% de él tenía su gratificación. Y por consiguiente había una demanda, había aumentado la demanda en 8 o 10%. Hasta el año pasado, bajo muchos escenarios normales, esto sucedía. Por lo menos en los 20 últimos años en el Perú. Se habló. A lo mejor en la época del terrorismo la convulsión social no era igualita, ¿no? Pero en escenarios normales. ¿Qué opinas, Roberto? ¿Cómo la ves? Eso me parece muy buena esa idea. Justamente por el tema de la pandemia, no creo que los ERP hayan predecido que hay un gran impacto tanto como el tema de la demanda, el tema del consumo, justamente por el tema de la pandemia. El ERP sigue. Los ERP han seguido, yo te aseguro. Entonces, ¿cómo vas a justificar al final? Pues, no se va a cambiar, ya está como que ahí solo sigue funcionando. Está prefijo. A eso iba, ¿no? Entonces, claro, ahora reajusta ese sistema en el ERP. O sea, ahorita va a ser muy difícil por la coyuntura, ¿no? Entonces tendrías que esperar para determinar el reajuste ya para el próximo año. Como muchos empresarios están que ven este escenario, ya con un año muerto. O sea, en su calendario de producción, en su calendario de vida, ellos están poniendo 2019, 2021. O sea, no existió el 2020. No existió. O sea, por esta coyuntura de demanda, ¿no? Es el año muerto, profesor. Sí, yo la verdad también pienso que este es un año muerto. Algunos sectores, pero será un 10%, se ha visto beneficiado, ¿no? Profesor, justamente eso sobre el tema de los beneficiados, porque si bien es cierto, hay personas que han bajado por el tema de la productividad, pero hay empresas como justamente el tema de la higiene, que venden servicios higiénicos, ha aumentado bastante la demanda. También el tema de todo lo que es virtual, por ejemplo, ha aumentado también su demanda. Y está, en lugar de bajar, han aumentado inclusive lo que es el ingreso. El medio de Zoom está que gana mucho dinero. Por supuesto, el mismo sistema este Zoom, ¿no? Este aplicativo de Zoom, el Classroom, que nosotros, dicho sea de paso, a la universidad, yo no sabía, lo teníamos hace muchos años, junto con el Canvas, y nunca lo hemos usado. Ahora lo estamos usando, fíjate tú. Las ventas de laptop, las ventas de tablets, las ventas de todas estas computadoras, ha tenido un crecimiento sostenido, ¿no? No dice Sí, profesor, justamente había ido al supermercado un día y veía que se compraban computadores, laptops, eran consumibles, algo así. Sí, se compraban y compraban. Exacto. O sea, y tú dices, oye, y se supone que estamos en crisis, ¿no? Claro, no son esos, los deliveries también, profesor. Los deliveries. Ya nadie quiere salir, prefiere pedir sus productos y que se traigan. Exacto, ¿no? Y ahorita en este momento te digo que estamos mal. Entonces, imagínate esa demanda, Roberto, imagínate tu ERP.
O sea, y yo te aseguro, Roberto, voy a comer el otro lado, ¿ah? Ninguna empresa comercializadora de laptops también tenía previsto, ni en su ERP, ni en su mejor pronóstico, este escenario que puede haber sido, te aseguro, más del 50%. Eso, tengo justamente una duda sobre eso. ¿Un exceso de demanda también puede ser perjudicial para la empresa? Porque justamente en el caso Zoom, por el tema de tener una alta demanda que justamente ellos no lo tenían predecido, hubo lo que es un colapso en algunos momentos del sistema y hasta hubo problemas legales por infiltración de información, porque, o sea, de la nada, que eran solo 1 millón de personas que pasan a más de 30 millones, fue una demanda que Zoom no predecía y justamente afectó también el tema de mucha demanda. Sí, sí, excelente, Roberto. Mira, capacidad de planta, Roberto. Capacidad de respuesta. Definitivamente acá tienes que evaluar tu capacidad de planta, tu capacidad de producción, ¿no? Y mira, te voy a poner el ejemplo que fue malo desde el punto de vista comercial, pero mira cómo manejó la demanda de nuestra cadena. Ustedes recordarán, habrán visto en el mercado los famosos Hyundai Tucson, esas camionetas Hyundai Tucson. Cuando esas camionetas salieron al mercado, tú tenías que pagar y después de 3, 4 meses recién te llegaba, pero la pagabas ahora, por decir, en julio y te está llegando en octubre, con buena suerte, en noviembre, y por ahí hasta 5 o 6 meses se pueden demorar. Pero ¿qué había pasado? El modelo la rompió, pues los acabados y todo lo demás le gustaron, pero no está preparada la capacidad de planta ni en Corea, ni en Japón, ni en Estados Unidos, ni en la China, en todos los sitios donde quería Hyundai producir para cubrir la demanda, no había capacidad instalada. No había en la cadena de suministros, por ejemplo, los modelos T que utilizan para la suspensión. No había. Sus proveedores no tenían a la capacidad que ellos estaban vendiendo. ¿Cuál fue el daño que les hizo? Ah, mira, no te puedo, pero te lo traigo, sí, en 4 meses, sí, te lo traigo en sí. Le llovieron las demandas por incumplimiento de entrega. Acá en el Perú le llovieron las demandas. ¿Por qué? Por justamente el incumplimiento de entrega a la fecha pactada. Entonces, frente a tú tienes ese incumplimiento y ya tienes que pagar una penalidad. Y en esa penalidad ya está mermando la utilidad, la ganancia, y en muchos casos la pérdida. Entonces, a eso quiero que entiendan. O sea, si tú no estás preparado definitivamente, el RP te va diciendo establemente qué cosa, cuál es tu capacidad de planta, perfecto. Y si en el directorio se establece una demanda anual de un 20%, de un 15%, o te lo van diciendo mensual, yo quiero un 2% más, un 3%, que es lo que se maneja las cuotas, ¿no? Lógico, la tendencia siempre tiene que ser para arriba, ¿no? Si sale negativa, tienes que buscar compensarla de un mes a otro, de un año a otro. Pero el RP ya está programado. Inmediatamente te va a salir, para este mes tuviste el 10, sacaste menos 8. Ah, ok, estás en negativo. Y ese negativo, ese se llama el acumulativo, es acumulable. Todo ese negativo se va acumulando hasta cuando lo conviertes en positivo. Entonces, fíjate lo que te va a pasar con el RP. El RP te va a ajustar, pues, te va a tensionar, te va a generar cambiar de decisiones, una instalación pequeña, grande, etcétera, como lo que estamos viendo. Pero es finalmente el mercado o los factores externos que te van a hacer cambiar. O sea, y el último método, creo que se lo comenté, es el método de intuición, que una vez se lo dije, creo, de un ex jefe mío, que por intuición me ganó y yo había mandado mi demanda proyectada, hice mi elasticidad, crucé mi oferta y mi demanda, mis pronósticos, todo. Pasó un año, cuando nos sentamos a ver cifras, él me agarró y me enseñó su cifra versus la mía. Me ganó. Y la pregunta fue, ¿cómo lo hizo? Don Jorge, por temas que tengo más de 30 años en este mercado y conozco muy bien cómo te va a comprar, cómo no te va a comprar esta zona. O sea, él creo que tuvo un margen de más o menos 2%. Yo estuve como con 15% de diferencia. Y eso que metí cifras, estadística, proyecciones, me alineé, no te puedes imaginar todo lo que hice. La estadística me quedó chiquita, ¿no? Pero no llegué, imagínate que en esa época hubiese tenido el RP. Me hubiesen votado, ¿no? Muy bien, muy interesante, Roberto. Patricia, por favor, redondea estos comentarios de tus compañeros con este análisis de tu ejemplo, por favor. Profe, no se olvide de tomar lista del Zoom. Sí. Un ratito, Patricia, por favor, dame un minuto. Por favor, un minuto. Voy a nuevamente... Gracias. Un ratito, por favor, Patricia, si me lo permite. Claro, profesor Norman. Sí, un ratito, por favor. Porque este es un problema después.
Me caen los memos que me dicen que no estoy en clase. A ver, tomar asistencia. Ahora sí. Antes que empecemos, Claver, ¿estás? Claver, segundo llamado. Claver, tercer llamado. Ausente, no está Claver. Listo, con él empiezo. Ya, ahora sigamos. Ahora sí. Muy bien, a ver. Por favor, si no están, como les repito 3 veces, yo llamo, y si no, escriban en el chat. Alcalde. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Buenos días. Apasa. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Aquino. Presente, profesor. Muy bien. Caguana. Caguana. Presente, profesor. Castillo. Presente. Castillo. Presente, profesor. Presente. Muy bien. De la Cruz. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Emily? Delgado. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, Delgado. Estares. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, Nicole. Fernández. Presente, profesor. Buenos días. ¿Cómo estás, Angeli? Gordillo, Daniel. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días, Eduardo. Indigoyen, Christopher Alex. Indigoyen. Jancachagua. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, Isabel. Juárez, si está. Presente. Lazarte, Freddy también está, Presente, ¿no? profesor. Muy Presente, bien. profesor. Yajaruna, Sheila. Presente, profesor. Presente. ¿Cómo estás? Yatas. Presente, profesor. Muy bien. López. Presente. Muy bien. Roberto Montes está. Olivares. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, Jacqueline. Oh, no, perdón, Jocelyn, disculpa, que estoy tomando el nombre. Roque. Buenos días, profesor. Presente. ¿Cómo estás? Buenos días, profesor. Sí, ya escuché. Gracias, señorita Roque. Salas de los Santos. Buenos días, profesor. Buenos Presente. días. ¿Cómo está? Buenos días. Santillán. Y Santillán. Profesor, ¿no es el alumno que le dijo que hoy día tenía una prueba de COVID por su empresa? Ah, ok. Sí, profe, es él. Ya. Ok. Está bien, voy a darle el uso de la credibilidad. No hay ningún problema. Santiesteban, si está. Sosa Ivette. Presente, profesor. Buenos días. ¿Cómo está, delegado? Buenos días. Hace tiempo que no lo escucho. Ángel Sotelo. Está en el chat, profesor. Ah, gracias. Sudario. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Presente, Buenos días. profesor. Buenos días. Tixe. Presente, profesor. Tinoco. Presente, profesor. Buenos días. Valdivia. ¿Presente, profesor? Presente, profesor. Ya, espero que te mejores, Brenda, de tu resfrío. Enrique Valenzuela. Presente, profesor. Ah, ya, ok. Vega. Roberto Montes. Roberto Carlos Villar. Presente, profesor. Presente, profesor. Muy bien. Sí, perfecto, gracias. Sí, lo tomé nota. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar, Patricia, con tu venia, por favor. Te agradezco. Vamos a Ya. ¿sí? Nos habíamos quedado en que en la toma de decisiones bajo certidumbre, la persona, el gerente, ya conoce qué es lo que va a pasar de aquí en el plazo determinado, es decir, ya conoce lo que va a pasar. Y en este caso, él conoce que la demanda futura va a ser baja. Es por ello que escoge aquel que te da el mayor beneficio. Es decir, va a escoger la instalación pequeña, ya que como él conoce que no va a vender mucho, o sea, se está poniendo en el peor de los casos, va a escoger aquella que le produzca el mayor beneficio, es decir, la instalación pequeña. Muy bien. Ya. Esa es, como les comento, la primera de la toma de decisiones bajo certidumbre, donde se conoce lo que va a pasar.
Ahora, el más común es la toma de decisiones bajo incertidumbre. Es decir, uno no conoce, no sabe qué es lo que puede llegar a pasar. Siempre hay cosas inesperadas. ¿Y esto cómo lo podemos, digamos, podemos tomar una decisión? Nosotros podemos usar cuatro aspectos, cuatro opciones. La primera es Maximin. En tú vas a escoger a la alternativa que sea la mejor de las peores. O sea, tú te pones en el caso, como en el primero, que no vas a vender mucho. Te vas a poner en el peor de los casos en que tu demanda no va a ser tan necesaria, o mejor dicho, tan alta a las expectativas del cliente. Se prevé, como dice acá, el peor de los casos. En el caso Maximin, que es todo lo contrario al primero, tú vas a ponerte como un optimista, es decir, que sí vas a vender, vas a llegar a vender todo lo que tú estás ofertando. Es decir, de todas las alternativas, tú vas a escoger la mejor de las mejores. La tercera técnica es de la place. En este consiste en realizar una ponderación de las alternativas. Es decir, a cada una de las alternativas se les pone el mismo peso para así poder sacar un promedio. Y en el cuarto es el rechazo minimax, que consiste en escoger aquella que tenga el menor rechazo posible. El rechazo se entiende como la diferencia entre el beneficio dado, el mejor beneficio dado. Ahora lo voy a pasar a explicar para que se pueda entender mejor. Ya, como habíamos comentado, el primero es el Maximin, que se refiere a escoger del peor de los casos el que te conviene más. Y nos ponemos en el peor de los casos, en el cual nosotros, como no íbamos a tener una demanda tan alta, o sea, la demanda iba a ser muy baja. En la instalación pequeña, ¿cuánto iba a ser la demanda? Si es que no iba a ser tan alta, iba a ser de 200. Y en el caso de la instalación grande, iba a ser de 160. Como en el primer caso, que está relacionado al de toma de decisiones bajo certidumbre, la opción que tú vas a escoger es aquella que te genere el mejor de los peores beneficios, es decir, la instalación pequeña. Por el contrario, en torno a Maximax, es decir, cuando tú te pones en el mejor de los casos de que sí vas a llegar a vender, es decir, que vas a llegar a obtener el mayor beneficio. Perdón, esto se mueve. Tú vas a escoger aquella que te genere el mejor beneficio en sí, es decir, la que tenga la mayor demanda alta. Como hacemos la comparación, la demanda alta de la instalación pequeña solamente es de 270. Por el contrario, la demanda de la instalación grande es de 800. Como tú estás utilizando la técnica de Maximax, tú vas a escoger la que sea la mejor de las mejores. Es decir, tú vas a escoger la instalación grande, puesto que te genera un mejor beneficio. El tercero, que es de la place, que está relacionado al promedio ponderado, se les pone en sí los mismos pesos a cada una de las alternativas. O sea, es decir, se hace un promedio entre la demanda baja que tú vas a llegar a obtener en la instalación con la demanda alta. El promedio en la instalación pequeña va a ser de 235 y el promedio en la instalación grande que tú vas a llegar a obtener es de 480. Aquí tú vas a llegar a escoger aquel que te genere un mayor beneficio ponderado. Es decir, vas a llegar a escoger también la instalación grande, puesto que te genera un mayor beneficio ponderado. Y en el caso del rechazo minimax, se escoge aquella que tiene un menor rechazo. Ahora, ¿cómo podemos obtener esto del menor rechazo? Es decir, nosotros tenemos, o bueno, conocemos cuánto es el mínimo, el punto mínimo y el punto máximo de las demandas de ambas instalaciones. Pero nosotros vamos a hacer una comparativa. Es decir, vamos a calcular el nivel de rechazo que puede llegar a tener cada instalación, dependiendo de la demanda baja o la demanda alta. En la demanda baja, el máximo sería 200. Entonces se le hace la diferencia en cada una de las instalaciones. Como vemos, el rechazo sería en la instalación grande, el rechazo es de 40. Por el contrario, si hacemos la misma
El mismo razonamiento en la demanda alta. ¿Cuál sería el máximo? El de la instalación grande. Entonces, restaríamos cada uno el valor, mejor dicho, el valor de la demanda alta de la instalación grande con la instalación pequeña. Aquí la diferencia te da 0, pero vemos que la diferencia, o mejor dicho, el rechazo en la demanda alta es de 530. Entonces, la tercera columna, que es el rechazo máximo que puede llegar a tener cualquiera de las instalaciones, se entiende como que la primera instalación, la pequeña, va a tener un rechazo de 530, a comparación de la instalación grande. Pero como nosotros estamos en rechazo minimax, es decir, vamos a escoger aquella que genere el menor rechazo, escogeríamos la instalación grande. A manera de conclusión de esta toma de decisiones, el pesimista escogería la instalación pequeña, el realista, el optimista, y el gerente escogerían la instalación grande puesto que le genera un mayor beneficio. Y como vemos acá, este es el más, digamos, el que se tiene más consideración. El de la place, me olvidé de señalarlos, este es el realista, ya que pondera lo que te conviene más en base a un promedio. Hasta aquí se llegó a entender, profesor, ¿sí? Sí, solo un comentario, profundizar un poco en la parte del replay, ¿no? Es tomando también como referencia esos promedios, esos ponderados, esos pronósticos, en todo caso, esas proyecciones. Se saca un ponderado en todo caso. O sea, acá viene la pregunta que un momento creo que hizo Roberto con respecto al RP. Acá, por ejemplo, con la cifra del RP no podrías. Tendrías que tener acá la cifra de lo que has hecho como un pronóstico, como una proyección y sacar un promedio. Acá, por ejemplo, sí, en el Apple sería un poco más real que optimista, por llamarlo así. Tú puedes ser optimista rechazando el mínimo, que en el ejemplo puede ser 40, pero más real es estableciendo el promedio, el ponderado de los otros beneficios que has tenido en los periodos anteriores como referencia. Y sacas tu promedio y puede ser, digamos, el más real. ¿Sí? Claro. Más bien para adelantarlos, en el caso de la place, como les comento, se pone el mismo valor para todas las alternativas. Es decir, por ejemplo, ya se conoce acá que el mínimo que se puede obtener en instalación pequeña es de 200 y el máximo de 270. Entonces, si lo sumas y lo divides entre dos, que es relativamente sacar el promedio, vas a obtener este beneficio. Eso es para explicar la siguiente, que es la toma de decisiones bajo riesgo. La toma de decisiones bajo riesgo, si bien tiene un parecido al de la place, va a consistir realmente en lo que supone el promedio ponderado en sí. O sea, el gerente como tal le va a dar un peso mayor o menor a las distintas alternativas. Por ejemplo, en este caso, el gerente en sí estima que la demanda en la instalación pequeña va a ser de 40%, en comparación de la demanda en instalación grande, que se estima en el 60%. Entonces, uno ya conoce las equivalencias en cada instalación y se le pone el peso a cada uno, y así para obtener el valor esperado. ¿Cuál es el punto de decisión? ¿Qué escogería la gerencia en sí? La gerencia escogería la instalación grande, ya que te genera un mayor valor esperado. El valor esperado se puede entender como, en términos de rentabilidad, aquel que te genere mayor rentabilidad, o el más bajo, si se refiere a costos, es decir, quién te produce el menor costo posible. Ya, aquí. ¿Quiere agregar algo, profesor? O en todo caso... No. Vamos despacio. No sé si más adelante, Patricia, tienen algún modelo, algún ejemplito con algún... creo que acá tienes... no. Estás poniendo el pronóstico. No sé si tienen después, más adelante, algunos casos, algunos ejercicios para sacar el max min, para ver el rechazo. No sé si tienen algunos otros ejemplos. Si bien es cierto, los ejemplos están didácticos, Patricia, podríamos asumir, ver algunos casitos para ir practicando. No sé si lo tienen, si no lo podemos dejar para el día jueves. Sin ningún problema lo podemos dejar para el día jueves, si no lo tienen ahora. Ya, pero sí me gustaría, por favor, que pongan unos casos. Yo igual también les voy a presentar unos casos, vamos a hacer unos casos,
para ver cómo podemos manejarlo un poco más in situ, ¿no? Teniendo una demanda tal, una demanda baja tal, que salió de tal, y con este tipo de pronóstico podemos calcular, a ver, el max min, sean optimistas, establezcan la objetividad con el applies, y cuál sería el rechazo minimax que pueden implementar, ¿no? Entonces, a lo mejor, Patricia, te agradecería que para el día jueves pongas algunos casitos, algunos 3, 4 modelos, y lo complementamos también para que quede aplicativo en clase, por favor. ¿Sí? Ya, profesor. A ver, muy bien. Vamos entonces hablando un poco de pronóstico, que también va de la mano con él. ¿Qué pasó, Roberto Carlos? Bueno, si bien lo expliqué, en el tema de la demanda, solamente he tomado por ahora cuestión relacionada a la toma de decisiones, pero en todo caso podría ahondar más para el jueves. Ya lo tengo apuntado. Con algunos casos, básicamente, Patricia, ¿no? Porque o sea, lo que pasa es que este tema del tema de la demanda, del rechazo, ya debidamente planificado en 3 escenarios de la toma de decisiones que nos está presentando, son decisiones que están marcadas en baja incertidumbre, ¿no? En una incertidumbre total y en un riesgo, ¿no? Son decisiones que básicamente tenemos que evaluar. Lo que hemos analizado es incertidumbre de 4 contextos, ¿no? Porque lógicamente la incertidumbre es la que más va a tener, digamos, mayor implicancia en nuestro riesgo, ¿no? Porque si estaríamos hablando de incertidumbre ya tendríamos los datos reales, ya tendríamos la demanda total y sobre eso simplemente hacemos una planificación tal cual, pero no es el caso. Tenemos que trabajar sobre una incertidumbre. Entonces, eso es lo que hay que profundizar un poco con algunos casos, ¿ya? Nada más eso es lo único que pido, Patricia, para que quede un poco más claro, digamos, esta partecita. ¿Ya? Ya, profesor. Ya. Muy bien. Ahora, Solamente para terminar, recuerden que el riesgo en este tipo de situaciones no va a desaparecer, ¿ah? El riesgo no va a desaparecer. Lo que se busca en todo caso es minimizarlo. Y la que más orienta a esto es el rechazo del minimax, ¿ya? Solo como complementario, ¿no? No, el riesgo es difícil dentro de esta planificación de cuánto es lo que se va y siempre va a tener un riesgo de no ser preciso, definitivamente, y tener algún más menos, ¿no? Algunos autores hablan de un más menos del 5%, otros hablan de un más menos 7%, un más menos de 3%. En realidad no hay ninguna situación predeterminada de cuánto más menos podemos estar hablando, ¿no? Pero sí el riesgo, la toma de decisiones para los riesgos es en todo caso optimizarlo, bajarlo y disminuirlo, ¿no? A lo mejor el que más se oriente es un rechazo de minimax. ¿Correcto? Muy bien, vamos entonces a hablar un poco de pronósticos, quedando pendiente algunos ejercicios para el día de jueves. sí, más bien creo que ya quedan como 10 minutos, así que voy a explicar algo resumido. Ya. Nosotros, aparte del tema de la demanda, nos ha tocado la proyección de la demanda en sí, pero en los libros se entiende como pronóstico. Ya, ahora, ¿qué es un pronóstico en sí? Un pronóstico es una predicción de acontecimientos futuros y se utiliza con propósitos de planificación. Los métodos de pronóstico, mejor dicho, los tipos, pueden ser en base a términos numéricos, es decir, en base a modelos matemáticos, que es el tipo de pronóstico cuantitativo, o puede ser en base a juicios de expertos o en base a juicio del cliente, que se toma la parte cualitativa, es decir, donde se pone más énfasis a los requerimientos del cliente. ¿Qué más importa aquí en base al pronóstico? El pronóstico en sí es útil para la cadena de valor y para la administración de los procesos. En términos de la cadena de valor, es importante saber los pronósticos para poder coordinar con los clientes y con los proveedores. En el caso del nivel de los procesos, los pronósticos de producción se necesitan para diseñar diferentes procesos que se lleven a cabo en toda la organización, inclusive así para poder identificar y o solucionar algunos cuellos de botella que puede llegar a tener la empresa. Todo caso, sí, solo un comentario acá, Patricia. Regresa un ratito, por favor. Un ratito. Sí, fíjense, nuevamente incidimos en algo que lo hemos estado tocando, los procesos. Procesos acá es determinante, inclusive para evaluar el tema de pronóstico, ¿no? La parte cuanticual, ¿no? Entonces,
Alguien dirá, profesor, ¿por qué tenemos que incidir tanto en este lineamiento de los procesos? Y acá poco a poco ustedes van a ir encontrando la respuesta, ¿no? Es parte de toda la cadena, yo lo considero una de las partes más relevantes, importantes, poder entender a esta cadena con los procesos. Si te falla un proceso, hasta el pronóstico se te va a caer. Y un pronóstico que se te caiga a razón de una demanda puede traer consigo una debacle en tu cadena, por consiguiente, hasta una pérdida en tu línea de producción. Y esto repercute en el mercado, esto es lo que le pasó. Y acá, ya que toqué el tema de la Pilsen, que es un tema que me tocó vivir muy de cerca, recordarán ustedes, pues, cuando Pilsen salió del mercado, uno de los grandes problemas era que atribuía justamente al proceso de la producción en la línea de abastecimiento. Está con Seba. No, Joel. Sino que es un poco la experiencia, Joelito, de lo que me tocó vivir, ¿no? Que la comparto con ustedes, ¿no? Cuando Pilsen cayó, justamente muchos se evaluaban los procesos, decían, ¿dónde estuvieron los procesos? Entonces fueron a producción, y en producción encontraban que todos los procesos estaban optimizados, estaban bien revisados, había un mecanismo de control. No puede ser. Fueron a almacén, ¿dónde está el producto terminado? Está bien almacenado, a ver los procesos para almacenaje, todo está ok. Pero alguien no se dio cuenta, y esta es una versión de las más o menos 6, 7 versiones de por qué Pilsen Callao salió mala, que hasta ahorita por lo menos no se sabe a ciencia cierta, y creo que eso lo están llevando a la tumba los piayos, no se sabe a ciencia cierta. Ellos dicen que uno de los procesos, por ejemplo, fue el filtrado del agua, ¿no? Y esto derivó en que la producción que ya tenían preestablecida para cubrir la demanda del mercado peruano e internacional se les quede. O sea, imagínate la cantidad de cerveza que se quedó por un proceso no revisado o no estandarizado que era el agua. Otros dicen que porque en el proceso de la temperatura no se pudo calcular bien y hubo un sabotaje ahí con la temperatura. Este proceso también tumbó toda la línea. Imagínate con todo, y otras versiones más, el soleado, que el lúpulo, etcétera. O sea, tendríamos para comentar mucho. Pero al final, ¿a dónde quiero llegar, no? Que todos los procesos fueron revisados. Y todos los procesos estaban óptimos para poder tener una proyección de la demanda de sus líneas de producción. Y todo Pilsen seguía produciendo fabuloso. Pero nadie se daba cuenta que en esa producción que estaba lista para salir al mercado y que salió al mercado con el logotipo de 127 años, cuando Pilsen Callao cumplió 127 años, salió de color verde, la cerveza era verde y no tenía la espuma que siempre estábamos acostumbrados a tomar. Entonces, cualquier pronóstico, cualquier proyección cuantitativa no funcionó. No funcionó. O sea, y esto fue una caída de un año a otro, nada más. Entonces, bueno, en esa época no había sistema, no había el sistema de RT, no había nada de eso. Entonces había que acomodarse a los pronósticos de venta. Yo tenía mi proyección, imagínense, yo tuve un evento, ahí fue donde yo me di cuenta, yo tenía proyectado vender 400 cajas en un evento que teníamos con Chapulín el Dulce, con los Chapis y Jaime Moreira en el estadio de Tarma, en el estadio principal de Tarma. Yo tenía ya previsto eso, inclusive me abastecieron más de cerveza, había hecho mi proyección para este mes, para el siguiente mes, mi semana, toda una línea espectacular, ya iba a salir en hombros, estaba muy bien. Llegó ese lote, nadie lo tenía previsto, y de pronto el lote nos mató. Y yo veía a la gente a las 3, 4 de la mañana ebria, y le preguntaba cómo vamos en venta, y a duras penas teníamos, no, señor Flores, me dice, vamos en 20, 30 cajas. No puede ser, a esta hora ya tendríamos que tener más del 50%. Y la gente estaba ebria. Hasta que me meto de lleno a buscar y encuentro 3 botellas, vasos descartables de cristal. Y la gente le está tomando cristal, se le estaba emborrachando con cristal. ¿Y qué había pasado? Que mi cerveza no la tomaban porque estaba de color verde. Ahí un grupo de borrachitos me enseñó, me dice, pero eso está horrible, mire usted. Imagínate mi proyección de mi pronóstico para todo ese año, no me sirvió en nada, no pude hacer nada, tuve que más bien botar cerveza.
La cerveza fue devuelta, la cerveza se regresaba llena porque esa producción no era la que todos esperábamos. Al diablo cualquier pronóstico, cualquier predicción de venta. No sirvió de nada, nada, absolutamente nada. Entonces imagínense esta coyuntura, ¿no? Entonces, evaluar los procesos es determinante e importante, pero fíjense hasta qué punto pueden influenciar con todo el tema de tu demanda una mala gestión de los procesos. ¿Correcto? Bueno, Patricia, continuamos. ¿Qué ves? Ya. Me olvidé de añadir algo que, bueno, sí, la gerencia necesita contar con pronósticos precisos para garantizar el éxito de la cadena de valor. Los pronósticos son importantes, mejor dicho, son vitales para la organización, como para cualquier decisión importante de la gerencia. Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El pronóstico es la base de la planeación corporativa a largo plazo, es decir, se va a basar en lo que va a suceder al futuro y lo va a tratar de plasmar en el presente. Un pronóstico perfecto en sí es casi imposible, es imposible en sí. No es posible determinar todos los acontecimientos que van a suceder de aquí en unos años. Pero es importante establecer la práctica de una revisión continua de los pronósticos y aprender a vivir con esos pronósticos imprecisos. Es decir, si bien es cierto, no podemos determinar con exactitud lo que puede pasar, pero sí podemos hacer una revisión continua o, mejor dicho, una práctica de manera constante para que se puedan tener estos pronósticos y llegar a ser de manera precisa para que los datos de todas las áreas de la organización puedan ser más confiables. Los controles recurrentes, ¿no? Los controles recurrentes, el control previo y el control recurrente. Sí, perfecto. Mi estimada Patricia, nos vamos a tener que quedar ahí, porque ya es las 11. Vamos a quedarnos ahí. Ya creo que tienen clase después ustedes en forma consecutiva. Patricia, continuamos el día jueves, por favor. A lo mejor nos presentas también algunos casitos. Te agradecería, Patricia, si podrías enviar a mi correo el material para bajarlo y colgarlo directamente en el Classroom, por favor, para que puedan ir, gracias, para que puedan ir revisándolo. Voy a preguntas finales, comentarios finales, mis estimados amigos, por favor. Preguntas finales.